En el video anterior vimos cómo tejer puntera anatómica cuando tejemos calcetines desde arriba y me preguntaron cómo tejer puntera anatómica cuando tejemos calcetines desde la puntera. Y aquí les traigo ese tutorial. Enseño cómo realizar los cálculos cuando tejemos con cualquier número de hilado, con cualquier número de agujas, cómo realizar cálculo, cada cuánto hay que aumentar, porque aquí los puntos se aumentan. Tejemos desde aquí y de vuelta, aumentamos los puntos. ¿Por qué la puntera anatómica es muy buena? Porque nosotros cuando tejemos calcetines, siempre como hacemos, aquí está el maniquí, siempre realizamos disminuciones de este lado y de este lado igual, ¿no? Empezamos aquí, aquí y realizamos disminución. ¿Y qué pasa? Que queda apretado. Este calcetín estoy tejiendo para mí y realicé todos los cálculos para mí, pero de todas formas quiero mostrar cómo queda en el maniquí. ¿Ven? Queda anatómicamente. Quiere decir que aquí, de este lado, realizamos más aumentos que de este lado. Primero, con la cinta vamos a tomar esta medida, el largo de la puntera. La puntera empieza por aquí y hasta donde termina este dedo grande. Son 5 centímetros. Con el número de agujas con la que vamos a tejer, tejemos una muestra de tensión. El alto de la muestra de tensión, 5 centímetros. Y en mi caso son 20 vueltas. Una vuelta es, tejemos con los puntos al derecho, es una vuelta. Y con los puntos al revés es otra vuelta. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo aquí montados 20 puntos más 2 puntos de borde. Y el ancho de mi muestra son 8 centímetros. Después vamos a tomar el contorno del pie. Aquí en este lugar se mide el contorno. Aquí. En mi caso son 23 centímetros. Y necesito saber en cuántos puntos son. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr aquí la cantidad de puntos exacta para después tejer todo recto, y esto implica este contorno 23 centímetros. ¿Cuántos puntos el ancho? Bueno, hacemos el cálculo, sabemos que en 20 puntos son 20 puntos el ancho son 8 centímetros, no sabemos cuántos puntos montar, pero sabemos que el contorno 23 centímetros. Hacemos el cálculo, 23 multiplicamos por 20, dividimos por 8, me da 57 puntos. Lo redondeamos, puedo sumar un punto, restar un punto, tiene que ser múltiplo de 2 la cantidad de puntos. En mi caso elijo montar 56 puntos. Mucha gente me dice que no le gusta hacer cálculos, que es todo puro matemática, pero si no quieren destejer 1000 veces, es mejor calcular una vez y nada más. Bueno, 56 puntos, el contorno dividimos por 2, 28 y 28. ¿Por qué por 2? Porque aquí sobre una aguja 28 puntos y sobre otra aguja 28 puntos. Esto es así, ¿no? Este es el dibujo de la puntera. Bueno, 28 puntos. Aquí 8 puntos. Voy a empezar montando con método Judy. 8 puntos de un lado y 8 puntos de otro lado. Y después tejemos en circular. Bueno, estos 8 puntos y aquí 28 puntos. ¿Qué vamos a hacer? 28 restamos 8, 20 puntos. Quiere decir que a lo largo de toda la puntera necesito aumentar 20 puntos. Y sabemos que son 20 vueltas. Estas 20 vueltas estoy dibujando. Bueno, yo puse los números al revés, pero no importa. 1, 2, 3, 4, 5 hasta número 20. Y aquí 20. Quiere decir que aquí hay 20 vueltas. Y empiezo a dividir los puntos. Al principio recomiendo de los dos lados aumentar 1, 2, 3, 4. 4 y 4. Después para el dedo grande ir aumentando cada 2 vueltas
¿no? Aquí todavía seguimos aumentando en cada vuelta y después en cada 2 vueltas. Aquí no hay ya fórmula exacta, esto ya lo hice más o menos a ojo, pero para que entiendan la idea cómo se tiene que hacer, porque también depende de cómo es nuestra pierna y todo eso, ¿no? Nuestro pie, cómo son los dedos, la forma de los dedos, pero la idea es esta. Aquí aumentamos en cada vuelta, aquí hasta la vuelta número, para dedo grande, vuelta número 17, y para los dedos pequeños hasta la vuelta número, perdón, 17, sí, aquí hasta la vuelta número 15. Puse las vueltas al revés, ¿no? Esto ya se entendió. Podría poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, pero lo puse al revés. Y así nosotros, 28 restamos 8, 20. Y para ir viendo si hicimos bien esta distribución de puntos, realizamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y aquí 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Está bien, ¿no? De la misma forma hacemos el gráfico para otro pie, pero viceversa. O sea, aquí va a estar dedo grande y aquí dedos pequeños. Bueno, este es, lo expliqué como pude, como lo hice yo. Por ahí hay explicaciones más claras, no sé. Pero yo para mí lo hice así. Voy a tejer con agujas más grandes y lado más grueso para que puedan apreciar cada paso que estoy haciendo. Y empezamos con el montaje de puntos método Judy. Es cuando nosotros montamos los puntos sobre 2 agujas. Dejamos, ¿cuántos? Unos 30 centímetros de hebra, un poquito más. Unos 30 centímetros. Aquí de este lado tomamos 2 agujas y la aguja que está arriba colocamos la hebra por encima y damos vuelta 1, 2 veces. O sea, esta parte tiene que quedar ahí arriba y empezamos a ir subiendo el punto sobre una aguja, sobre la otra, sobre una, sobre la otra. Ahora me toca tejer, colocar puntos sobre la aguja que está abajo. Lo voy a hacer con esta hebra que está arriba. La llevo por debajo de la aguja, por encima. Ahora esta hebra que está con esta hebra, voy a colocar sobre esta aguja. La llevo por debajo de la aguja que está arriba y por encima. Y ahí voy a ir intercalando hasta que sobre cada aguja tienen que quedar 8 puntos. Miren, una vez más, por debajo y por encima. Ahí va. Ahora con esta hebra sobre la aguja que está arriba. Introducimos por debajo y por arriba. Sobre esta aguja, esta hebra por debajo y por arriba. Y así vamos a ir colocando 8 puntos sobre cada aguja. 1, 2. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5. 5 y 5, ¿no? Colocamos esta. A ver, esta, ahora esta. 6, 7, 7, 7, 8 y 8. Vamos a ver si está bien.
Vamos a corroborar que sobre cada una de las agujas tiene que quedar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta una. 8. Bueno, montamos los puntos. Y ahora empezamos a tejer. Vamos a tejer una vuelta, los puntos de esta aguja y de esta aguja, con todos los puntos al derecho. Con el método de lazo mágico, sacamos la aguja y voy a tejer estos puntos al derecho. Voy a tomar este punto por atrás, ahí, para que quede cruzado. Y ahora todos los puntos al derecho. Ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora voy a tirar este cable. Vamos a dar vuelta así. Pasamos este cable por todos los puntos. Que este último punto está muy apretado. Vamos a pasarlo despacito. Ahí va. Y tejemos ahora los puntos de esta aguja. O sea, tejemos una vuelta completa. Esta vuelta es una vuelta de inicio. Esta vuelta no cuenta. Ahí tejemos. Cuesta siempre esta vuelta, la primera. 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Todos los puntos al derecho vamos a tejer. Montamos los puntos, tejimos una vuelta y vamos a colocar un marcador al principio de la vuelta para saber qué vuelta estamos tejiendo, obviamente. Voy a colocarlo aquí después del segundo punto porque después del primero vamos a realizar aumento y va a ser un poco incómodo. Bueno, vamos a realizar ahora los aumentos. Voy a anotar que voy a tejer vuelta número 20. Así las tengo marcadas. Vuelta número 20. En la vuelta número 20 realizamos aumentos al inicio de la aguja y al finalizar. La otra aguja también al inicio y al finalizar. Vamos a hacer lo siguiente. Tejemos un punto, el primer punto lo vamos a tejer al derecho. Después aquí vamos a aumentar los puntos. Voy a sacar esta hebra, la vamos a colocar así retorcida y voy a tejer un punto. Ahí aumentamos un punto. Ahora voy a tejer todos los puntos al derecho. Y finalizando un punto antes también voy a subir un punto. Con la aguja derecha por detrás subimos esta hebra y la tejemos este punto al derecho. Y este punto lo tejemos al derecho. Pasamos para otro lado. Y también lo mismo, voy a hacer aumento aquí de este lado. Voy a tejer este punto, primer punto al derecho y aumentamos un punto. Voy a subir esta hebra que está entre los puntos, tejemos al derecho, tejo con los puntos al derecho. Y antes del último punto también subimos un punto. Vamos a aumentar aquí. Subimos esta hebra
por detrás. Siempre es tejer este punto que nosotros agregamos con punto derecho retorcido, quiere decir cruzarlo para que no quede espacio entre los puntos. Punto derecho. Aconsejo ir anotando cada vuelta que estamos tejiendo. Ahí encontré mi contador de vueltas. Marcamos vuelta número 19, la vamos a tejer ahora. Vuelta 19, también realizamos aumentos en esta vuelta. Bueno, este punto lo voy a tejer derecho retorcido para que no quede espacio entre los puntos. Ahí va. Y ahora voy a subir un punto. Ahí aumentamos 1 al inicio de la vuelta. Tejemos todos los puntos al derecho. Y voy a aumentar un punto al finalizar de tejer esta media vuelta, digamos. Punto derecho. Pasamos las agujas. Si todavía no aprendieron, no saben tejer este método lazo mágico o tejer con agujas circulares, recomiendo mucho porque es muy fácil y por otro lado, o sea, los tejidos no tienen, ¿cómo se llama? Costura y se tejen fácilmente. Bueno, aquí ya podemos hacer así y lo ideal es tejer este primer punto bien apretado, sin espacio. Aquí también tejemos punto derecho. Ahí va. Y voy a aumentar un punto. Aquí voy a sacar entre los puntos la hebra y tejemos este punto derecho retorcido. Sigo con los puntos al derecho hasta finalizar esta vuelta. Y aquí también, antes de tejer el último punto de esta vuelta, vamos a subir la hebra y agregamos un punto tejiéndolo como punto derecho retorcido. Punto derecho. Ahí tejimos nuestra vuelta número 19 y así va a ir saliendo el calcetín. Vamos a ir marcando vuelta número 18. Vamos a tejer. En la vuelta 18 nos fijamos en nuestro diagrama. También resulta que tengo que hacer aumentos, ¿no? O sea, es todo, la verdad, que bastante fácil. Una vez que hicieron los cálculos, nada difícil. Colocamos así las agujas y aumentamos un punto, de otro lado 1 y 1. Hacemos una vuelta más y me parece que ya con esto van a saber hacerlo. Punto derecho, aquí entre los puntos vamos a buscar esta hebra, tejemos punto derecho retorcido, sigo con los puntos al derecho. Este marcador, por ejemplo, lo podemos colocar más cerca. También este marcador nos va a indicar, por ejemplo, para ustedes tienen que decidir, bueno, ¿dónde está el marcador? Voy a tejer, por ejemplo, los aumentos para dedos meñique, ¿no? O para dedo grande. Y así no se van a confundir. O anoten esta parte. Donde está el marcador, entonces, bueno, aumentamos para dedo grande o dedo meñique. Dedo pequeño. Aquí antes de último punto también voy a subir esta hebra que está entre los puntos y la tejemos derecho retorcido, punto derecho, y pasamos para otro lado. Voy a tirar el cable aquí, aquí damos vuelta
pasamos esta aguja así, y esta aguja la sacamos y tejemos de esta forma. El cable está así. Bueno, y en esta vuelta también un aumento de un lado y otro de otro lado. Punto derecho, voy a subir aquí la hebra, la tejemos al derecho, tejo con los puntos al derecho, aumento un punto aquí, derecho retorcido y punto derecho. Ahí tejimos vuelta número 18, vuelta número 17. Así van a ir tejiendo en las vueltas donde no hay que hacer aumentos directamente, tejen sin aumentos, y donde hay aumentos lo hacen con aumentos. Bueno, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal. Les agradezco a todos mis miembros del canal, a mi sponsor por el apoyo. Muchas gracias. También a todos por dejar lindos comentarios. Un abrazo a todos y nos vemos. Chao, chao.